Listo. No, esto no es. Ya. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ya, esperen un ratito. Ya. Entonces, la anterior clase habíamos empezado con estas cositas de aquí, ¿ya? Antes de nada, pues habíamos visto unos cuantos conceptos básicos. Habíamos visto qué era la cinemática, qué era la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar la causa que los provoca. Vimos que era un sistema de coordenadas. Vimos que íbamos a tomar todo como si fuera partícula en nuestros ejercicios. Vemos para qué nos servía nuestro sistema de referencia, que era básicamente mover esto a conveniencia. Vimos la diferencia entre trayectoria y desplazamiento, donde trayectoria va a ser el caminito que sigue la partícula, y el desplazamiento no le importa nada de eso, solo le importa la posición final y la posición inicial. Vimos luego una definición más general, hicimos un recorderis de las funciones trigonométricas más importantes que íbamos a utilizar, que eran el seno, el coseno y la tangente. Luego vimos cómo se utilizaba el teorema de Pitágoras y pues hasta ahí quedaba lo de conceptos generales. Luego pasamos a esto de vectores, ¿ya? En esto de vectores, pues aquí sí hicimos más o menos bastantito. Primero vimos que los vectores eran pues un segmento que tiene magnitud y dirección. Vimos la forma de representarlos, que un vector siempre va a tener módulo y va a tener un unitario. Esta de aquí era una notación que podría asomarles en algún lugar, pero nosotros íbamos a utilizar la más clásica, la más común, que es esta de aquí, poniendo I, J y K, donde I representaba a la componente en el eje X, J a la componente en el eje y K pues a la componente en el eje Z, ¿ya? Luego vimos cómo se veía un vector gráficamente. Era como una flechita, ¿ya? Donde ¿qué iba a representar el módulo? El módulo iba a representar la longitud de este vector. Y el unitario pues iba a ser un vector pequeñísimo de módulo 1 que iba a ser posible que ese vector grande exista, ¿ya? Luego vimos cómo encontrar un vector. Primero, como sabemos, el vector va a tener dos cositas. Va a tener el módulo y va a tener un unitario. Entonces los módulos íbamos a encontrar con el teorema de Pitágoras. Y los unitarios, pues, vamos a encontrar, o vimos tres formas de encontrarlos, ¿ya? La primera forma era dado el ángulo, que si era media larguita, así que te va a tocar ver el video, ¿ya? Era así, 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 y todo esto de acá. Luego vimos la de dado el vector, que esta era más sencilla. Directamente nosotros de la formulita que pusimos al inicio de que un vector siempre va, un ratito. Mi fondo de los Avengers. Ya, un vector siempre va a tener módulo y va a tener un unitario, que en este caso sería así. Ya, si yo quiero encontrar el unitario, pues simplemente despejaría cuánto vale ese unitario. ¿Ya? Y nada más. Y solo tendríamos que aplicar esta formulita y encontrábamos esto. ¿Ya? La tercera manera era con ángulos directores y aquí teníamos una definición y habíamos visto un ejemplo exacto de cómo se resolvía utilizando ángulos directores que siempre va a resolverse de la misma manera, sea la variante que sea del ejercicio, ¿ya? Así que revisarán esto de aquí. Luego vimos algo más sencillo que era cómo encontrar un vector dado dos puntos, que únicamente teníamos que hacer la operación punto final menos punto inicial. Vimos un ejemplo de eso de ahí. Vimos esto de la propiedad de la traslación, que lo único que me decía era que yo podía mover este vector a conveniencia, de tal manera que yo pueda calcular el ángulo, ¿ya? Era solo para eso, calcular el ángulo. Si yo quiero calcular el ángulo, necesariamente los dos vectores tienen que estar saliendo desde el mismo punto. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Y hoy vamos a ver, hoy de hecho es la clase súper importante porque vamos a ver la operación entre vectores, ¿ya? Que es algo que van a utilizar durante el resto de sus carreras. Em, Hasta aquí, por si acaso, Dalila, que estuviste en la anterior clase, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Ya. Entonces, Josué, lo que vamos a ver hoy no necesitamos tanto lo que vimos en la anterior clase, pero sí sería bueno que revises la clase que te voy a poner, ¿ya? Así que vamos a empezar con esto de las operaciones de vectores. Y un ratito, déjeme abrir el documento. Vectores. Ya, vamos a empezar con esto de las operaciones de vectores, que las dos primeras son facilitas, ¿no es cierto? La suma posiblemente ustedes ya sepan después de que salieron del colegio cómo realizarla, la resta también, pero en la multiplicación es lo nuevo, así que intentemos llegar a eso rapidito. Primerito, en la suma de vectores nosotros tenemos la suma entre vectores y esta operación me va a dar como resultado un vector, ¿ya?
Así que para ver un ejemplito de cómo vamos a realizar esta suma, voy a colocarme dos vectores y luego los voy a sumar. El primer ejemplo o el primer vector que voy a utilizar va a ser este, que va a ser igual a 5i más 10j y más 4k. Luego voy a colocarme un vector b que va a ser igual a 2i menos 3k más 5j. ¿Ya? Y a estos dos vectores, pues como estamos viendo suma, les voy a sumar. Eso quiere decir que voy a encontrar cuánto vale a más b. ¿Ya? Esto va a ser igual a, hago lo que usualmente haría. Copio primero el vector a y le pongo aquí. Y luego copio el vector b y le copio acá. Listo. Les pongo sus paréntesis, paréntesis aquí, paréntesis acá, más paréntesis acá y paréntesis acá. Y listo. ¿Cómo se realiza esta operación? Esta operación se realiza componente a componente. Eso quiere decir que yo voy a sumar todo lo que tenga ahí con lo que tenga ahí, todo lo que tenga J con lo que tenga J. Ojo, aquí está en desorden, por eso le puse por si acaso. ¿Ya? Y lo que tenga acá con lo que tenga acá. Listo. Primerito, lo que tenga ahí. Tenemos aquí un 5 y tenemos acá un 2. 5 más 2 me va a dar como resultado 7. Así que pongo 7i. Luego, lo que tenga J. En J aquí tenemos 10 y acá tenemos 5. Así que sumando me quedaría más 15J. ¿Ya? Luego acá tenemos un 4 y un menos 3. Así que sumando me daría 1, ¿no es cierto? Entonces directamente yo pongo más K y listo. Así tendríamos la suma de vectores. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Ya, buenazo. Ya, y de esto de aquí como que arribita ya hicimos algo de esto como, bueno, no creo que hicimos. Bueno, ya. Pero es una operación bastante sencilla. Así que a lo que nosotros nos va, o lo que nos va a importar más a nosotros es ver cómo se ve gráficamente esa suma, ¿ya? Así que para ello voy a crearme aquí un sistema de coordenadas, ¿ya? De tal manera que vamos a tener un vector que está yéndose para acá. Ojo, estos vectores no son los del ejemplo de acá, son cualquier vector que me estoy inventando ahorita. Y voy a tener otro vector que va a estar yendo para acá, así, ¿ya? Entonces a este vector pongámosle de rosadito, a este de acá pongámosle de verde y vamos a llamarle a los vectores, a este de aquí le vamos a llamar vector C y a este de acá le vamos a llamar vector D, ¿ya? ¿Cómo encuentro gráficamente la suma? A esto como que su profesor tal vez le llame el método del paralelogramo o algo así, pero lo único que se hace es que a este vector de aquí o al de acá, no importa porque la suma es conmutativa, ¿ya? Ustedes lo que van a hacer es llevarle justo donde termina este vector de acá, ¿ya? Le colocan justo ahí y pues el vector resultante desde el inicio hasta el fin va a ser la suma de esos dos vectores. Es decir, este vector más grande de acá sería el vector C más el vector D, ¿ya? Así de sencillo. Y listo, eso sería cómo se ve gráficamente la suma de vectores, ¿ya? Y ojo con lo que acabamos de hacer ahorita, es sumar C más D, ¿no es cierto? Le llevamos a este vector justo donde termina el de acá. ¿Cómo hubiéramos hecho si es que hubiéramos hecho al revés, ¿no es cierto? Llevarle a este donde termina el otro. Pues quedaba exactamente de la misma manera. El vector resultante sería este mismo de aquí, ¿ya? Y de ahí nosotros podríamos concluir que la suma de vectores es conmutativa. Eso quiere decir que me da lo mismo si yo hago el vector a más b que si yo hiciera el vector b más a. ¿Ya? Conmutativa. Y listo. Así que esto de aquí les doy la representación gráfica porque hay un ejemplo en la pruebita que vamos a realizar que se tiene que resolver utilizando o representando gráficamente cómo se ven estas operaciones de aquí, ¿ya? Algo que me olvidé de preguntar es, Josué, ¿tú vas a ser estudiante de la Poli? No, profe. ¿De qué universidad vas a ser? De la técnica de Ibarra. Ya, no hay problema. Igual todo, pues, la teoría sería básicamente lo mismo, pero los ejercicios que vamos a resolver abajo son ejercicios o son ejercicios que fueron evaluados en la poli, ¿ya? Sin embargo, no hay ningún problema, porque si es que puedes resolver esos ejercicios, pues podría resolver los ejercicios que te vayan a poner en tu universidad, ¿de acuerdo?
Entonces ahora pasemos a la resta de vectores, ¿ya? La resta entre vectores me va a dar como resultado un vector. Ojo, voy colocando esto de aquí porque cuando veamos la operación de producto punto, la operación entre vectores no me va a dar como resultado un vector, me va a dar como resultado un escalar, un numerito. Así que tenemos la resta de vectores. Vengo acá, tomo estos dos vectorcitos de aquí y les pongo acá. Ya vamos a utilizar el mismo ejemplo. Pero ahora yo voy a utilizar o voy a hacer la operación A menos B. ¿Ya? ¿Qué haría primero? Pues lo que usualmente haría. Copio este vector aquí, le pongo acá, copio este vector acá y le pongo acá. Y les pongo sus paréntesis y a restar. Así que, ¿cómo se realiza esta operación? Es lo mismo que la suma, con la única diferencia de que ahora está un menos. Es decir, tengo que hacer igual componente a componente. I con I, J con J, acá está J, y K con K. Esta acá con esta K de aquí. ¿Ya? Primerito, I con I. Tenemos un 5 y un 2, pero ahora tengo que restar. 5 menos 2 me da como resultado 3, así que pongo 3i. Luego, J con J. Tenemos aquí un 10 y un 5, pero como está restando sería 10 menos 5, así que me quedaría más 5J. Luego tenemos aquí un 4 y un menos 3. Menos por menos me da más, así que 4 más 3 me daría 7. Por tanto, yo pongo más 7K. Y listo, tendría la resta de esos dos vectores. Así de sencillo. Ahora, de igual manera, pues esta operación es bastante sencilla, pero lo que nos va a importar a nosotros más es cómo se ve gráficamente esa resta de ahí, ¿ya? La resta entre vectores, pues, se va a ver de la siguiente manera. Voy a copiar esto mismo de acá, ¿ya? Pero ahora borremos esto y ya. Tenemos otra vez esos dos vectores. ¿Cómo voy a hacer la resta? Ahora ya no voy a mover ningún vector ni le voy a colocar nada, ¿ya? Sino que la resta va a ser la siguiente. El vector va a salir desde aquí y va a llegar hasta acá. Sale desde donde termina uno y llega hasta donde termina otro. Pero ustedes me dirán, ¿eso será C menos D o será D menos C, ¿no es cierto? Porque sabemos que la resta no es conmutativa. ¿Ya? Así que veamos, este vector de aquí sería lo mismo que poner C menos D, ¿ya? De tal manera que podríamos ponerle acá arriba. Si yo quiero hacer la operación C menos D, necesito encontrar un vector que salga desde D y llegue hasta C, ¿ya? Entonces aquí vemos que sale desde D y llega hasta C, y listo. De igual manera, ustedes podrían hacer la operación para la operación inversa, ¿no es cierto? Ahora hacer D menos C a ver qué nos sale. Si hacemos ahora D menos C, pongámosle aquí, D menos C, pues ahora, ¿cómo tendría que hacer esto? Tendría que poner un vector que salga desde C y llegue hasta D. Eso quiere decir que va a salir desde C y va a llegar justo hasta aquí, hasta D. ¿Ya? Y este sería pues el vector D menos C. Y si nos damos cuenta, los vectores son iguales con la única diferencia de que están en dirección contraria, ¿no es cierto? Este está yéndose hacia abajo, pero está en esta, en esta misma línea de acción, pero está hacia abajo. Y este de acá está en la misma línea de acción, pero está hacia arriba, ¿ya? Es la única diferencia. Y listo. Así que déjame. Y podrían, no sé, ponerle ahí que C menos D, pues va a ser igual a menos D menos C, ¿ya? Es exactamente lo mismo, nomás que con signo contrario. Hasta ahí. ¿De acuerdo, Josué? Sí, profe. Ya, Todo bueno. comprendido. Listo. Ahora vamos a ver esto de la multiplicación, ¿ya? Este tema es bastante importante, así que pilas con este de aquí. Si algo no le entienden, me avisan de volada, ¿ya? Bueno, este no tanto, pero los de acá abajito sí, vector con vector. Primerito vamos a ver este que no es tan importante, que es la multiplicación de un escalar por un vector. ¿A qué me refiero con escalar? Un numerito, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con vector? Pues un vector cualquiera. Y voy a colocarme un ejemplo. Un escalar podría ser un numerito que podría ser 2, ¿ya? Un vector podría ser un vector A que va a ser igual a 5i más 10j y más 4k.
Listo. Ahí tenemos un escalar y tenemos un vector. Si me dice multiplicación de un escalar por un vector, ¿qué es lo que tendría que hacer? Poner el escalar multiplicado por el vector. Entonces, el escalar multiplicado por, y tendría que colocar aquí el vector. Así que le pongo aquí y listo. Ponemos paréntesis y paréntesis. Ya, en cositas o en explicaciones de más arribita de esto, habíamos visto cómo se realizaba ya esto, ¿no es cierto? Ya habíamos visto esto de acá. ¿Ya? ¿Cómo se realizaba? Pues era como realizar una propiedad distributiva. El 2 le multiplicaba al 5, luego el 2 le multiplicaba al 10, y luego el 2 pues multiplicaba a la última componente, que en este caso es 4. ¿Ya? Así que tendríamos que B por A, B por el vector A, va a ser igual a 2 por 5, me da como resultado 10, así que 10i. 2 por 10 me da como resultado 20, así que sería más 20j. ¿Ya? Y 2 por 4 me daría 8, así que sería más 8k. Y listo. Tenemos cuál es la operación de un escalar por un vector, que como les digo, pues es bastante sencilla y su representación gráfica como que no nos importaría tanto, ¿ya? Pero igual la vamos a hacer. Listo. La representación gráfica pues es sencillo, capaz que ya se les está ocurriendo cómo sería, ¿no es cierto? Si es que yo tengo aquí mi sistema de coordenadas y tengo aquí a mi vector, voy a colocarme un ejemplo, un vector hasta acá. Y le llamo a este vector, pues, no sé, vector A. ¿Cómo se hace la operación de un escalar por un vector? Si yo quiero encontrar cuánto vale 2 veces el vector A, pues lo lógico sería que a este vector de aquí le voy a hacer 2 veces más grande, ¿no es cierto? Es decir, quedaría hasta por acá, pero saliendo desde acá. ¿Ya? Y ustedes ven que es el doble de largo, ¿no es cierto? Así que sería 2 veces el vector A. Y así mismo sería si es que yo quisiera 3 veces, sería 3 veces, 4 veces, 5 y así. Si quisiera la mitad, debería ir hasta acá, ¿no es cierto? Es decir, 0,5 por A. Si quisiera un cuarto, pues sería hasta por acá, ¿no es cierto? Un cuarto de A y así, ¿ya? Creo que eso es bastante claro. ¿De acuerdo hasta ahí, Dalila? Sí. Buenazo. Ahora sí pasamos al que nos importa, ¿ya? Que es vector por otro vector. Y para este de aquí vamos a tener dos casos, ¿ya? Algo que no le puse acá arriba. Un escalar por un vector me da como resultado un vector. Ya lo vieron aquí, ¿no es cierto? Ahora, en esto de aquí de vector por vector vamos a tener dos casos. Vamos a tener el producto punto o producto escalar, que así se llama, que yo le voy a decir más producto punto, pero puede que en sus pruebas les asome producto escalar, pero saben que es lo mismo. Y el que vamos a ver más abajo, que es el producto cruz o producto vectorial, ¿ya? Primerito, este producto punto lo que le hace interesante es que nosotros de esto de aquí vamos a obtener un escalar. ¿Ya? Es decir, un numerito, podría ser un 5 o un 10, ¿ya? No vamos a obtener un vector, vamos a obtener un escalar. Y para realizar, pues vamos a copiarnos un ejemplo de acá arriba, ¿ya? Este de aquí. De aquí vamos a realizarla acá abajo, ¿ya? Como necesito dos vectores, pues traigo el mismo ejemplo y tengo dos vectores. ¿Cómo vamos a realizar este de aquí? Primerito, yo quiero realizar el producto punto, así que pondría A producto punto B. ¿Cómo se realiza o cómo se pone aquí para decir que es un producto punto? Hay dos notaciones. Puede ser únicamente o un puntito, ¿ya? O puede ser un puntito dentro de un círculo, ¿ya? Esas dos podrían asomarles, pero la que usualmente se utiliza si es que las pruebas son así virtuales o todo eso, es solo el punto, ¿ya? ¿Por qué? Porque encontrar un comando que dibuje esto como que no, a veces les da pereza a los profes y no le ponen, ¿ya? Pero yo voy a utilizar esta notación, solo un punto. Esto va a ser igual a, ¿cómo realizamos? Esto es de la siguiente manera. Colocamos primero el vector A, luego colocamos el vector B, ponemos sus paréntesis y ponemos aquí el punto de que tenemos que multiplicar. ¿Cómo se realiza esta multiplicación? Se realiza de igual manera componente a componente con la única diferencia de que después de realizar la operación, nosotros ya no vamos a colocar la I, ni la J, ni la K. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a realizar I con I, J con J, K está J, y K con K. Esto de aquí, con esto de acá y con esto de acá. ¿Ya? Así que yo digo, A producto punto B va a ser igual a. Tenemos que realizar una operación de producto. Y con I tenemos primero un 5, tenemos acá un 2. ¿Ya?
Hasta ahí quedaría ya. Ni se les ocurra poner esto de acá. Si ponen eso, automáticamente le dañan a su ejercicio, ¿ya? Así que solo tendrán 5 por 2 y nada más. Luego ponen aquí un más. ¿Dónde está la J? Acá está J y acá está J. Tenemos un 10 y un 5, así que pongo 10 multiplicado por 5 y han acabado con J. Ojo, no pondrán esto de aquí, no se pone ya. Luego con K tenemos más. K tenemos primero un 4, así que pongo el 4 y tenemos un menos 3, así que pongo menos 3. Y listo. Ven que de todo esto nos va a salir únicamente un numerito que sale 48. Así que tendrían que el producto punto de esos dos vectores es igual a 48. ¿De acuerdo, Josué? Sí, profe. Lila, Sí, ya. Así que listo. Pero ustedes dirán, ¿esto es lo más preocupante? Pues no, no es lo más preocupante. Lo más preocupante lo vamos a ver ahorita. Esto que acabamos de hacer es la primera manera de cómo encontrar el producto punto, ¿ya? Que usualmente sirve para resolver ejercicios y todo eso. Ahora, para la parte teórica, no se utiliza esto de acá, sino que se evalúa de la siguiente manera, utilizando la segunda forma de encontrar el producto punto entre dos vectores, ¿ya? Para esta segunda forma, nosotros tenemos que el producto punto entre dos vectores va a ser igual a, y vamos a tener una formulita, ¿ya? Así que yo tengo esto que va a ser igual a... Aquí primerito pondrían el módulo del primer vector, que sería el módulo de A, por el módulo del segundo vector, que sería el vector B, y multiplicado por el coseno de un ángulo. Donde, ¿cuál va a ser este ángulo? Este ángulo va a ser el ángulo entre los dos vectores, ¿no es cierto? Así que sería el ángulo entre el vector A y el vector B. Listo, ¿ya? Sabemos que, bueno, ya, veamos. Este de aquí, o esta formulita de aquí, en ejercicios, puede que les sirva de la siguiente manera. Nosotros tendríamos que el producto punto yo lo podría hacer utilizando la primera forma, ¿no es cierto? ¿Qué de nuevo podría yo encontrar aquí? Vemos que el ángulo entre dos vectores, yo aún no hemos visto ninguna manera de cómo podríamos encontrarle, ¿no es cierto? Y de aquí podrían sacar. ¿Por qué? Porque si ustedes despejan esto de acá, bueno, voy a copiar exactamente lo mismo. ¿Ya? Y despejan el coseno del ángulo, les va a quedar que el coseno del ángulo va a ser igual a A producto punto B dividido para el módulo de A por el módulo de B, ¿ya? Luego, pues, despejarían cuánto vale el ángulo, ¿no es cierto? Que me quedaría coseno a la menos 1 de esta expresión de aquí y ustedes obtendrían el ángulo entre esos dos vectores, ¿ya? Podríamos hacer esto con este resultado que hicimos acá arriba, ¿no es cierto? Ya sabemos cuánto vale esto de acá, sale 48. Podríamos sacar cuánto es el módulo de este vector que me inventé, cuánto es el módulo de este vector que me inventé, como con el teorema de Pitágoras, pondríamos en la calculadora y obtendríamos el ángulo de estos dos vectores que nosotros ni siquiera sabemos cómo se grafican, ¿no es cierto? Pero encontraríamos cuánto es el ángulo, ¿ya? Así que de esa manera podría ser una cosita que podrían utilizar o algo que vamos a ver ahorita, ¿ya? En sí, en la mayoría de pruebas, cuando se evalúan cosas como estas, de hecho para prepa, para primer semestre y así, se evalúa que ustedes sepan analizar esta formulita. ¿A qué me refiero con esto? La formulita ustedes ven que A producto punto B va a ser igual a esto de acá, pero lo que se pide analizar es cuándo va a ser cero esta operación de aquí. Nosotros sabemos que si los vectores son no nulos, obviamente, o sea que no sean igual al 0 vector 0 y 0j, ¿ya? Si los vectores no son nulos, esto de aquí no podría ser cero, ¿no es cierto? El módulo de B tampoco podría ser cero, pero algo que sí podría hacerse cero es el coseno del ángulo. Este de aquí se podría hacer cero. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo de un ángulo es una función periódica. Eso quiere decir que graficándolo va a ser de la siguiente manera. Y vamos a graficarle, ¿ya? Tendríamos aquí hasta por acá, luego de aquí por acá, ¿ya? Si ustedes ponen en internet gráfica del coseno o lo que sea, les va a salir que la gráfica es de la siguiente manera. Sale desde aquí, va por acá abajo, llega y va por acá y así. Y esta gráfica de aquí se va a repetir hasta el infinito, así sucesivamente. Por ello es que es una gráfica periódica, ¿ya? Pero nosotros solo vamos a analizar en este primer periodo. Ya, déjame le pongo un poquito más de acá abajo.
Esto de aquí le voy a hacer un poco más pequeño. Y listo, ya. Entonces, esta sería la gráfica del coseno. Primerito, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En la parte de acá abajo van los ángulos que van a ir en los ángulos que van a ir o que pueden ir dentro del coseno, ¿ya? Pero estos ángulos están colocados en radianes. Entonces, aquí sería pi medios, aquí sería pi, aquí sería 3 medios de pi, y aquí sería 2pi, ¿ya? ¿Alguno de los dos se acuerda eh, a qué es igual pi medios radianes en grados? ¿Sí? ¿No? ¿Dalila? No, no recuerdo. ¿Josué? No, profe. Ya. Pi medios radianes en grados equivale a 90 grados, ¿ya? Luego, pi pi radianes va a equivaler a 180 grados, ¿ya? Es decir, a media vuelta. Luego, 3 medios de pi radianes va a equivaler a 360, ¿qué digo 360? 270 grados. Y la última, 2pi radianes, va a equivaler a 360 grados, ¿ya? Esto es lo que nos va a servir para realizar ese análisis. Listo. Con todo, pues con esto de aquí ustedes ya podrían encontrar cuánto vale, no sé, me invento, 120 grados, ¿ya? ¿Cómo? Utilizando una regla de 3. Podrían utilizar cualquiera de estas de aquí. Yo usualmente utilizo esta de acá, ¿ya? Podrían poner de la siguiente manera. Saben que 2 pi radianes equivale a 360 grados, ¿no? Ahora, ¿qué buscaríamos? Un 120 grados. 120 grados, ¿a cuánto equivaldría? Y realizarían la regla de 3, ¿no es cierto? Que me quedaría multiplicar 120 por 2pi y dividirle para 360. No nos olvidemos, era este por este dividido para este de acá. ¿Ya? Y ahí ustedes obtendrían a cuánto equivale en radianes 120 grados. O también podrían hacerlo al revés, ¿no es cierto? Si es que ya no quieren grados, sino que quieren, si es que tienen radianes y ahora quieren grados, no sé, me invento un 3 cuartos de pi, ¿ya? 3 cuartos de pi radianes, ¿a cuánto equivaldrá en grados? Yo pondría, si 2 pi radianes equivale a 360 grados, 3 cuartos de pi radianes, ¿a cuánto equivaldrá? Y ustedes obtendrían a cuánto equivale esto en grados, ¿ya? Podrían utilizar cualquiera de estas de acá, son exactamente lo mismo. Podrían utilizar esta de acá, esta de acá, esta de acá, pero yo usualmente utilizo esta de acá, ¿ya? Y listo. Ahora sí, sigamos en lo que estábamos viendo, ¿ya? Nosotros estábamos viendo, o el objetivo de lo que estamos haciendo ahorita es analizar cuándo esta formulita de acá se va a hacer cero. Vimos que los módulos no se pueden hacer cero, pero lo que sí se puede hacer cero es el coseno del ángulo. Así que, según la gráfica del coseno, esto se va a hacer cero, o el coseno se va a hacer cero en estos puntos de aquí. Justo aquí, que no se ve, pero le voy a poner otro color. Justo aquí se va a hacer cero, y justo aquí se va a hacer cero. Así que nosotros analizamos esos puntos de ahí, ¿ya? Por tanto, como se hace cero en esos de ahí, el producto punto entre dos vectores va a ser igual a cero. ¿En qué casos? Pongamos el primer caso. Primer caso, cuando el ángulo va a ser de pi medios, radianes. ¿Pero qué equivale pi medios? A 90 grados, ¿no es cierto? Eso quiere decir que vamos a tener un vector que está yéndose, no sé, por aquí. Y vamos a tener otro vector que está yéndose hacia arriba de tal manera que esos dos vectores estarían formando un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Así ustedes no tengan graficado, si es que les sale cero, ustedes podrían concluir que los vectores están formando un ángulo de 90 grados. Entonces pongámosle aquí A y B, y el ángulo de aquí, pues, 90 grados. ¿Ya? Ese sería el primer caso. El segundo caso no le voy a poner. ¿Por qué? Porque cae exactamente en lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? ¿A qué equivale 3 medios de pi? 3 medios de pi equivale a 270 grados. Así que si yo pongo exactamente esto de aquí, ¿ya? Le borro esto de aquí y digo 270 grados. ¿A cuánto equivale 270 grados? Desde aquí hasta acá serían 90. Hasta acá serían 180. Y hasta acá, pues, serían los 270 grados que me dice que es del otro caso, ¿no es cierto? A pesar de que acá afuera haya 270 grados, acá adentro va a seguir formándose 90 grados, ¿no es cierto? 90, así que sigue cayendo en este mismo caso. Por tanto, yo digo, entonces este cae en el primer caso y ya no le pongo. Y pues
Lógico, ¿no es cierto? Si yo digo que A producto punto B tiene que ser diferente de 0, ¿qué es lo que podría, o qué es lo que podría poner? Pues que el ángulo únicamente tiene que ser diferente de 90 grados. Para que me dé diferente de 0, el ángulo tiene que ser diferente de 90 grados. ¿De acuerdo, Josué? Sí, profe. Ya. Un ratito ya. Ujú. ¿Qué estábamos haciendo? Ah, ya. Entonces aquí de lo que acabamos de poner, vamos a poner un pequeño textito, ¿ya? Voy a poner aquí lo siguiente. Si el producto punto entre dos vectores me da como resultado 0. Voy a poner me da 0. Podemos concluir lo siguiente. Los vectores son perpendiculares. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Eso quiere decir que están formando un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Es lo más importante de esto del producto punto. Y pues ahí moriría este producto punto. Si es que algo no lo entendieron, este es el momento de decirlo. Dalila. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ya. Así que ahora pasemos a nuestro siguiente producto, ¿ya? Entre vectores. ¿Qué va a ser el producto cruz o producto vectorial? Y para este de aquí hay una manera específica de cómo resolver el ejercicio. Ya no es tan sencillo como el producto punto, ¿ya? Y van a utilizar algo para tapar, que en este caso yo solo puse un dedito ahí, ¿ya? Primero, el producto cruz o producto vectorial. Este producto me va a dar como resultado un vector. Es lo más importante de este de acá. Un vector. ¿Ya? Ustedes saben que después de realizar el producto cruz les tiene que quedar una componente en X, una componente en Y y una componente en Z o algo hicieron mal. Así que para realizar esa operación voy a traerme este mismo ejemplo de acá. Le voy a copiar con el 1 porque para este de acá nosotros también vamos a tener una formulita que tendríamos que analizarla, ¿ya? Así que tenemos al vector A y tenemos al vector B. Esto de aquí, ¿saben qué? Le voy a poner ya en orden, ¿ya? No, dejémoslo en desorden mismo, no hay problema. Listo. ¿Cómo se realiza esto de acá? Yo quiero encontrar el producto cruz entre estos dos vectores. La notación es aquí poner una X, ¿ya? O, como les dije para arribita, también podría aparecerles la X encerrada en un círculo, ¿ya? Cualquiera de las dos notaciones es válida, pero yo voy a utilizar esta de aquí. Y esto va a ser igual a, copio el primer vector, ¿ya? Le pongo aquí. Copio el segundo vector, le pongo acá. Les encierro entre paréntesis, 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 paréntesis. Pongo cruz. Listo. Como les dije, para este producto es un poco más difícil, si se podría decir así, encontrar cuál es la respuesta, ¿ya? Y nosotros vamos a utilizar un método que es utilizando una tablita, ¿ya? Si su profesor les enseña otro método y ustedes ya se aprendieron este de aquí, pues les recomiendo que hagan este de acá, ¿ya? Porque usualmente algunos profesores enseñan con determinantes o algo así, ¿ya? Que es básicamente lo mismo que vamos a hacer, pero nos ahorraríamos ciertos pasos, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer primerito? Van a crearse una tablita. Van a poner aquí la I, la J y la K, ¿ya? Que se podría decir que podrían poner así, pero no es tan necesario. De hecho, no es ni necesario, así que listo, ¿ya? Luego, en la parte izquierda, ustedes van a colocar los vectores que conforman este producto cruz, pero tienen que colocarlos en orden. Eso quiere decir que si yo tengo que me dice A cruz B, necesariamente tengo que colocar la A primero y luego la B abajo, ¿ya? Ni se les ocurra cambiar de orden porque les van a salir los mismos valores, pero todo cambiado de signo. Así que, listo. Tendríamos hasta ahí. ¿Cómo vamos a llenar esta parte de acá adentro? Vamos a llenarla utilizando los coeficientes o los numeritos que están acompañando a cada una de estas letritas, ¿no es cierto? Al lado de la I tenemos el 5, al lado de la J tenemos el 10, al lado de la K tenemos el 4, ¿ya? Primero, para el vector A, al lado de la I tenemos un 5, así que bajo la I colocamos el 5. Luego, al lado de la J tenemos un 10, así que bajo la J ponemos el 10.
Luego, al lado de la K tenemos un 4, así que bajo la K ponemos un 4. Luego la B, tendríamos que hacer exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Al lado de la I tenemos el 2, así que bajo la I ponemos el 2. Al lado de la J tenemos el 5, así que bajo la J ponemos el 5. Al lado de la K tenemos el menos 3, así que bajo la K ponemos el menos 3. Y listo, ¿ya? Hasta ahí hemos hecho nuestra tablita. Así que luego acá abajo ya directamente tendríamos que colocar la respuesta. A cruz B va a ser igual a. Nosotros sabemos que el producto cruz me va a dar como resultado un vector, ¿no es cierto? Eso quiere decir que voy a necesitar una componente en el eje X, que sería la que va con la letrita Y, una componente en el eje Y, que sería la que va con la letrita J, y una componente en el eje Z, que sería la que va con la letrita K. Si yo quiero la componente en el eje X, es decir, la que va con la letrita Y, ustedes van a tapar con lo que sea que tengan la columna que tenga la I, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego van a realizar una multiplicación en cruz. Es decir, este de acá por este de acá, y luego van a restar el 5 por el 4. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner acá. Primero multiplican la primera diagonal, 10 por menos 3. ¿Ya? Luego van a restar, obligatoriamente restar. Y le van a poner la multiplicación de la otra diagonal, que sería 5 por 4. Cierran el paréntesis y esta sería su componente en el eje X. Así que va con la letrita I. ¿Ya? Hasta ahí todo claro. Luego van a colocar aquí ustedes un menos, ¿ya? Ojo, los signos que estoy poniendo en color ustedes no los pueden cambiar. Como ahora necesito la componente en el eje Y, pues voy a tapar la que tenga la J, ¿no es cierto? Ese es. ¿Y qué van a hacer? Pues van a hacer exactamente esta misma operación, ¿ya? Van a multiplicar el 5 por el menos 3 y van a restar el 2 por 4. Eso quiere decir que abren su paréntesis, ponen 5 por menos 3 y le van a restar la otra diagonal, que sería 2 por 4. ¿Ya? Cierran esto y esto sería la componente en el eje Y. Así que J. Ahora, para la componente en el eje Z, tendrían que hacer exactamente lo mismo, pero, bueno, tendrían que tapar así, ¿no es cierto? Pero ahora ya no van a colocar un menos, sino que van a colocar un más. Y listo. Ahí es exactamente lo mismo. Este por este, menos de este por este. Así que abren su paréntesis, ponen 5 por 5 y aquí menos, bueno, sería con color, la otra diagonal, ¿no es cierto? Que sería 2 por 10. ¿Ya? Y eso sería la componente en el eje Z, así que es la que va con K. Y así de fácil ustedes tendrían cuál es el resultado de ese producto cruz. Repito, esta es la manera más sencilla que les podrían enseñar a ustedes sus profesores, ¿ya? Si es que les enseñan con fórmula, ni se les ocurre aprenderse la fórmula porque aprenderse una fórmula de este vuelo, como que está muy difícil de aprendérsela, ¿ya? No digo imposible, pero muy difícil. Entonces aquí les va a dar como resultado 5 por 4, 20, menos 50 y más 23J más 5K. ¿Ya? Y por tanto han encontrado cuál es ese producto de ahí. De acuerdo con de acuerdo con este método, ¿sí? Josué, Dalila. Sí, profe. ¿Ya? Dalila. Sí. Ya, entonces ahorita les voy a poner un ejemplo, a ver, y ustedes me van a dar la respuesta a ver si se les quedó el método, ¿ya? Vamos a tener aquí, ya, un vector A que va a ser igual a 10i más 5j y menos 3k, ¿ya? Y aquí van a tener un vector B que va a ser igual a menos 3i más 4k y más 6j, ¿ya? Y a partir de esto, yo quiero que encuentren cuál es la operación B cruz A, ¿ya? Así que repitan exactamente lo mismo. Ojo, cuidado, tiene que estar aquí en orden, ¿no es cierto? Vemos que aquí es I, J y K. Si yo aquí les pongo I, luego K y luego J, algo tienen que hacer ahí para que se ordenen, ¿no es cierto? Y luego exactamente lo mismo. Así que háganle, ¿ya? Déjenme, ya vuelvo, ¿ya? Ya les pregunto.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Les salió? ¿Sí? ¿No? Dalila. A ver, me salió menos 38i más 31j menos 75k. Ya. Josué, ¿cuánto te salió? Me salió menos 2i menos 49j más 45k. Más 45K. Ni siquiera se parecen, chicos. A ver, déjenme ver cuál es la respuesta. Ya, hagámosle ya. En sí la respuesta es la primerita, la que nos dio Dalila. Así que veámosle ya. Aquí tendríamos que... A ver, no 38, porque sale... Ya, entonces primerito tengamos en cuenta lo siguiente, ¿ya? Estábamos buscando el producto cruz entre estos dos vectores y primero yo tenía que colocar al vector B. Así que le copio este vector aquí, le llevo acá, le pongo, tengo este vector de aquí, le llevo acá y le pongo acá. ¿Ya? Así que sus paréntesis, 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 cruz. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Una tablita. Primero la I, luego la J y luego la K. Luego, en la parte izquierda, aquí vamos a colocar los vectores que conforman la operación en orden, ¿no es cierto? Como me dice B cruz A, yo tengo que poner primero B y luego tengo que poner A, ¿ya? Luego acá vamos a poner los numeritos que están acompañando esta I, esta J y esta K. En este caso, al lado de la I está el menos 3, así que pongo menos 3. Al lado de la J está el 6, así que pongo el 6. Y al lado de la K está el 4, así que pongo 4. Luego acá abajo lo mismo, ¿no es cierto? Tendríamos aquí el 10, luego el 5 y luego el menos 3. Hasta ahí estaría acabada nuestra tablita. Ahora pues directamente nosotros tendríamos que hacer la operación acá abajito, ¿ya? Si yo quiero encontrar cuánto vale B cruz A, pues lo que tendría que hacer es multiplicar en cruz. Yo sé que esta operación me tiene que dar como resultado un vector. Así que para encontrar la componente en el eje X, yo taparía la columna que tenga ahí y realizaría una multiplicación en cruz. Es decir, 6 por menos 3, entonces 6 por menos 3. Luego, obligatoriamente, aquí era un menos. ¿Ya? 5 por 4, así que sería 5 por 4. Y esto sería en Y, ¿ya? Luego, antes de hacer cualquier cosa, aquí también colocábamos un menos, ¿ya? Y como ahora lo que busco es la componente en el eje Y, pues está puesto de acá. Entonces tendría, paréntesis, paréntesis, mi menos 3 por menos 3, porque estoy multiplicando la primera diagonal, y le resto la multiplicación de la otra diagonal, que sería 10 por 4, que sería 10 por 4. Cierro, cierro, y esto sería la componente en el eje Y, ¿no es cierto? Ahora, antes de hacer cualquier cosa, aquí colocaba un más, y tenía que resolver de la misma manera. Si quiero la componente en el eje Z, pues tapo la columna que tenga acá. Y listo. Operación en cruz, menos de esto de acá. Entonces tendría paréntesis, paréntesis, un menos 3 por un 5. Obligatoriamente aquí un menos. Y 10 por 6. Y listo. Tendría la componente en el eje Z. ¿Ya? Y pues supongo que metiendo en la calculadora me tiene que dar este resultado de aquí porque ya lo tenía resuelto desde la otra vez. ¿De acuerdo? Sí, Josué. Ah, ya, profe. ¿En qué parte te equivocaste? Resolviendo al final. Poniendo en la calculadora. No, resolviendo. Es que lo hice en la mente y Ah, lo he restado en vez de sumarlo. ya, entiendo. Chut. Bueno, ya la siguiente solo tocaría tener cuidado, ¿ya? Pero muy bien si ya llegaste más que sea hasta esto de acá, ¿ya? Si ya la parte de acá, pues ya sería un problemita que tocaría, que ya es mala suerte, se podría decir. Y listo. ¿De acuerdo, chicos, ambos con esto de aquí? ¿Necesitan otro ejemplo? Tal vez. ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces ahora veamos nuestra segunda manera, ¿ya? Como les digo, este de aquí es el método más fácil que les podría enseñar, ¿ya? Recién nomás a mis estudiantes de primer semestre no se acordaban cómo realizar esto y les volví a explicar.
Y algunos me dijeron que sí les habían enseñado este método, ¿ya? Pero otros dijeron que no, así que pilas con eso. Que en primer semestre también van a utilizar, así que no se olviden. Ahora vamos a ver cuál es la segunda manera en la que podríamos realizar el producto cruz, ¿ya? La segunda manera es parecidísima a la del producto punto con la única diferencia de que... Déjame traerle esto de acá, ¿ya? Ya, vamos a ver la segunda manera. La segunda manera, pues, es realizar lo siguiente. Yo tendría el vector A, pero ahora producto cruz el vector B. Y esto va a ser igual a el módulo de estos dos vectores, así como está acá abajo, pero en vez de coseno, ahora van a multiplicarle por el seno del ángulo, ¿ya? Donde este de acá, pues vendría a ser el ángulo entre esos dos vectores, ¿ya? Y ustedes me dirán, profe, el producto cruz entre dos vectores me da como resultado un vector. Este lado es un vector, pero acá, esto de acá es un escalar. Esto de acá es un escalar. El seno del ángulo es un escalar. Un vector no puede ser igual a un escalar, ¿no es cierto? Entonces, algo está mal en esa formulita. Algo tenemos que cambiar de esa formulita. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Pues aquí ponerle el módulo, ¿ya? Entonces, si es que yo pongo módulo, esto de aquí sí es un escalar y este lado de acá es un escalar y por tanto está bien, ¿ya? Así que listo. De igual manera, pues esta formulita ustedes la podrían utilizar para poder encontrar el ángulo entre los dos vectores, pero sería algo extremadamente largo ya, porque ven que la operación esta de acá es media larguita a diferencia del producto punto que solo se tenía que multiplicar componente a componente y nada más, ¿no es cierto? Como les digo, pues podrían encontrar cuánto vale el ángulo entre los dos vectores poniendo, despejando, ¿no es cierto? Que les quedaría así dividido para el módulo de A por el módulo de B. Ya, como les digo, podrían utilizar esta forma, pero si es que no les solicita explícita, de manera explícita que resuelvan de esta manera, pues no la tendrían que hacer, ¿ya? Tendrían que irse al producto punto que es más fácil, ¿ya? Sin embargo, abajo hay un ejercicio que tenemos que nos pide encontrar el ángulo entre los dos vectores utilizando el producto vectorial. Así que, si es que ya les especifica producto vectorial, de ley les toca ir por esta de acá, así sea la más complicada, ¿ya? Así que, ya. ¿Cuál es el análisis que se suele hacer para para este producto, ya? Nosotros sabemos que el producto cruz, o mejor dicho, este módulo de aquí no puede ser cero, ¿no es cierto? Este módulo de acá tampoco puede ser cero, pero esto de acá sí se puede hacer cero, ¿ya? Así que eso es lo que les suelen pedir analizar. ¿Cuándo se hace cero este producto, ya? Así que para realizarlo o para ver, pues vamos a realizar una gráfica. Vamos a poner la gráfica del seno porque es el único que se puede hacer cero en esa expresión. Ponemos así, así, así. Si ustedes ponen en internet, pues la gráfica del seno va a ser siempre la misma. Va a ser así. Eh, ¿Ya? Y aquí se repetiría así hasta el infinito, ¿ya? Pero nosotros solo vamos a analizar un periodo. De igual manera, pues como de acá arriba vamos a traer esta cosita que les anoté aquí. Para pues tener claro de lo que estamos haciendo acá, ¿ya? Entonces, según esta gráfica, o mejor dicho, esta gráfica me dice que ese seno se va a hacer cero en 3 puntos, ¿no es cierto? A diferencia del producto punto que era en 2. Aquí se hace cero, ¿ya? Vemos que acá también se hace cero, ¿ya? Y vemos que acá también se hace cero, así que tenemos que analizar en esos 3 puntitos, ¿ya? Primero, antes de nada, pongamos cuánto vale aquí. Aquí vale pi medios, ¿ya? Aquí equivale pi medios a 90 grados. Aquí es pi. Aquí, que equivale a 180 grados. Aquí es 3 medios de pi. Aquí equivale a 270 grados. Y acá, pues, sería 2pi, que equivale a 360 grados. Así que analicemos. Yo diría que el producto cruz entre dos vectores va a ser igual a 0 siempre y cuando se cumpla alguna de estas 3 condiciones. Vamos a analizar la primera condición. La primera condición me dice que va a ser justo aquí, es decir, justo cuando está en 0, justo cuando los vectores están formando un ángulo de 0 grados. Así que tendré yo un vector que está yéndose para acá y un vector que está saliendo desde el mismo lugar y está yendo en la misma dirección, encima de ese otro vector, ¿no es cierto? Cuando está yendo encima de ese otro vector, pues el ángulo que estarían formando sería un ángulo de 0 grados y por tanto el producto cruz me daría igual a 0. ¿Ya? Ahora, vamos el segundo caso que es cuando forman un ángulo de pi.
pi radianes es un ángulo de 180 grados, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el vector hasta acá sería 90, hasta acá sería 180. El vector estaría yendo en dirección contraria. ¿Ya? No se olviden que 180 es media vuelta. Así que hasta acá sería 180 grados. Y por tanto, pues el ángulo sería 180 grados. 180 grados. Listo. ¿Ya? Ahora, tenemos un tercer caso, ¿no es cierto? Pero este tercer caso no le voy a poner. ¿Por qué? Porque cae exactamente en el primer caso otra vez. Sabemos que 2pi es igual a 360 grados, así que sabemos que hasta acá es 90, hasta acá 180, hasta acá 270 y una vuelta completita serían 360 grados, por lo que cae en este mismo caso de acá, ¿no es cierto? Sabemos que internamente hay un ángulo de 0 grados, pero de manera externa hay un ángulo de 360 grados, ¿ya? Así que esas dos serían. Ahora, pues lógicamente, si es que yo quiero que el producto cruz entre estos dos vectores me dé un resultado diferente de 0, lo que tendría que hacer es tener un ángulo que sea diferente a 0 grados y un ángulo que sea diferente a 180 grados. Y nada más. Así que de igual manera como el producto punto, le vamos a poner aquí un pequeño textito, ¿ya? Que me dice lo siguiente. Si el producto cruz de dos vectores me da como resultado 0, 0, podemos concluir que los vectores están en la misma dirección o en dirección contraria. ¿Ya? Bueno, no escribí tan bonito que digamos, pero bueno. ¿Ya? Tendríamos que, si el producto cruz de dos vectores me da como resultado 0, podemos concluir que los vectores están en la misma dirección, como vemos acá, que están yéndose ambos para arriba, o están en dirección contraria, donde vemos que uno se está yendo para acá y otro se está yendo en la misma línea de acción, pero para el otro lado. Hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Dalila. No, ninguna. Josué. No, tampoco. Ya. Entonces, continuemos, ¿ya? Para el producto punto, nosotros no habíamos visto ninguna representación gráfica, ¿ya? Sin embargo, creo que representa algo así como un área o algo así, pero no nos va a interesar tanto. Lo que sí nos va a interesar para el producto, la que sí nos va a interesar es cómo se ve gráficamente el producto cruz. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí sí me va a dar como resultado un vector, que es algo que yo podría graficar, ¿no es cierto? Así que traemos esto aquí, ponemos acá, y veamos cómo se representa gráficamente el producto cruz. ¿Ya? Voy a ponerme unos vectores cualquiera, ¿ya? Me invento. Un vector que está yéndose en esta dirección que le vamos a llamar vector A. Y un vector que se está yendo en esta dirección que le vamos a llamar vector B. ¿Ya? ¿Cómo se ve la multiplicación de A cruz B? ¿Cómo se va a ver gráficamente? Aquí viene algo importantísimo, ¿ya? El producto cruz entre dos vectores me va a dar como resultado un vector que va a ser perpendicular a los dos vectores que conforman la operación. Eso quiere decir que el resultado sería un vector que va a estar dirigido por acá, de tal manera que va a formar un ángulo de 90 grados de aquí, con este de vector B, y un ángulo de 90 grados con... ¿qué color no he usado? Ya, bueno. Un ángulo de 90 grados con el vector A. ¿Ya? Tiene que formar obligatoriamente un ángulo de 90 con el vector B, 90 con el vector A. Y listo, pues entonces este de acá sería el vector A cruz B. ¿Ya? Y ustedes me dirán, ¿cómo sé si es que el vector tiene que ir arriba? Porque también podría ir abajo, ¿no es cierto?
de tal manera que forme 90 acá y 90 con el vector de acá. Pues para esto hay una reglita que se llama la regla de la mano derecha, ¿ya? Pero nosotros no le vamos a ver porque es bastante difícil explicar de manera virtual, ¿ya? Que no sé si le vayan a utilizar, pero algo con lo que podríamos asemejarle es con otra reglita, que es exactamente la misma, que es la regla del sacacorchos, ¿ya? ¿Qué me dice lo siguiente? Vamos a ponerle acá abajo, acá abajito un ejemplo, ¿ya? Algo así solo escrito. Si yo tengo aquí una botellita, ¿ya? Que está tapada, y yo tengo acá la misma botellita, que también está tapada. ¿Cómo ustedes destapan las botellas? Las botellas ustedes destapan de la siguiente manera, ¿no es cierto? Cuando ustedes mueven la tapa en esta dirección, ¿ya? Es decir, en sentido horario, ¿qué es lo que le pasa a la tapa? La tapa sale, ¿no es cierto? Se va hacia arriba, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes hacen la operación al revés, ¿no es cierto? Es decir, ahora hacen así, le mueven a la tapa en esa dirección. La tapa se ajusta, ¿no es cierto? Es decir, ahora ya no está yéndose hacia afuera, sino que la tapita está yéndose hacia adentro. Y ya, basándose en esto, ustedes podrían concluir hacia dónde se va a ir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vemos que si se mueve en sentido horario, sale, ¿no es cierto? Pero si se mueve en sentido no, si se mueve en sentido antihorario, sale, ¿no es cierto? Este es antihorario. Antihorario. Ya, y este de acá sería horario. Entonces, si se mueve en sentido antihorario, sale. Pero si se mueve en sentido horario, entra, ¿no es cierto? Así que acá veamos. Si yo quiero realizar la operación A cruz B, eso quiere decir que yo voy a ir desde A hasta B. Y esta lineita que yo he graficado está en sentido antihorario, ¿no es cierto? Por tanto, el vector sale, ¿ya? Pero si ahora yo quisiera encontrar cuánto vale el vector B cruz A, yo tendría que hacer más o menos algo así como que el vector sale desde B y llega hasta A. Así que como esto está en sentido antihorario, pues entra. ¿Ya? Y así. O sea, ¿de acuerdo con esto? ¿Sí, chicos? A ver, y aquí nos vamos a notar algo, ¿ya? Lo más importante de esto es que el producto cruz entre dos vectores me da como resultado otro vector perpendicular a ambos vectores. ¿Ya? Es lo importante de esto de aquí. No tanto la regla de la mano derecha, eh, porque si es que ustedes sacan el producto cruz entre dos vectores y les sale esto, pero resulta que ustedes necesitaban no hacer A cruz B, sino que tenían que hacer B cruz A, ¿qué es lo único que tendrían que hacer? Cambiar todo de signo, ¿ya? No se olviden, tal vez también les anoto esta propiedad, que A cruz B es lo mismo que poner menos A cruz B. Nada más, ¿ya? Así que no hay ningún problema si es que hicieron A cruz B y luego resulta que tenían que hacer B cruz A, ¿ya? ¿Por qué? Porque a la respuesta solo le cambiarían todo de signo y pues ya estaría acabado. ¿De acuerdo? Dalila. Sí, pero una pregunta. Al momento de graficar, ¿cómo sé cuánto es el módulo del vector resultante? No van a tener en ningún momento que graficar. Solo era una explicación más o menos de cómo se ve gráficamente, ¿ya? Pero si tú haces esto de acá, digamos que quieres graficar, pues tú vas a saber que si sacas el módulo de esto de acá, te va a dar la longitud del vector, ¿no es cierto? Así que, bueno, después de realizar la operación esta de acá, pues sacarías el módulo y sabrías cuánto es la longitud.
¿Sí? Listo, gracias. Ya. Pero en sí no van a tener que graficar porque son cosas en 3 dimensiones y como que en 3 dimensiones es difícil graficar. Así que de gráficas de estas no he visto ningún ejercicio, la verdad. ¿Alguna otra pregunta, Josué? Sí, profe, antes de pasar, a mí en la nivelación me dieron que con el producto cruz me dijeron que se puede sacar también el área de un paralelogramo. ¿Es verdad eso? El área de un paralelogramo. Si no estoy mal, es con el producto punto. No es con el producto cruz. No, con el producto cruz. Con el producto cruz, no. Sí. No, la verdad no creo que sea esa. Porque nos da como resultado un vector y un vector no es un área. No sé. Bueno, eso me dijeron. La verdad no estoy muy seguro, pero eso sí estoy seguro que el producto cruz no da un área. El que sí da un área es este de acá, el producto punto, el producto escalar. Pero lo que no estoy seguro es si me da el área, por eso no les dije, no estoy seguro si me da el área de esto de acá o me da el área del paralelogramo, es decir, del que se forma aquí. Uno de los dos, no me acuerdo cuál es, por eso no les digo, pero el que da el área es el producto punto, no el producto cruz. Ah, listo, listo. ¿De acuerdo? Con todo ya le de buscar, ya. Creo que era el área del paralelogramo. Sí, no, pero no estoy seguro. Ya, la siguiente clase les confirmo. No, ahorita no tengo mi librito. ¿De acuerdo? Algo te iba a decir. Josué, tú ya pasaste a nivelación. No, me quedé. Por eso Ah, estoy aquí. ok. Pensé que, pensé que ya ibas al siguiente nivel y seguías en esta materia, por eso te decía. No. Pero bueno, entonces ya, vamos aclarando ciertas cosas, ¿ya? Así que déjame ver qué sigue. Ujú. Y Josué, ¿a ti cómo te enseñaron a resolver el producto cruz de esto de acá arriba? Así, tal cual como usted. ¿Así Sin mismo? formas. Sí, así, con el, tapando con el dedito así. Qué bueno, ya, muy bien. Antes no enseñaba así, por eso me preocupaba a veces con los estudiantes por eso. Pero si ya están enseñando en todo lado así, pues mejor. ¿Ya? Así que sigamos. Ahora vamos a ver esto de vectores y puntos cardinales, ¿ya? Primerito. Ya. Como les dije, pues cosas así como en 3 dimensiones para acá arriba, para el producto cruz, para el producto punto, nosotros solo vamos a tener que hacerlas de manera teórica, ¿no es cierto? Así encontraríamos cuál es esto de acá y ya, ¿ya? En sí, graficar cosas como estas como que no la van a hacer jamás, ¿ya? Pero donde sí van a tener que hacer gráficas en 3 dimensiones es en esto de vectores y puntos cardinales. Aquí sí obligatoriamente hay que dibujar para poder determinar alguna respuesta, ¿ya? Así que pongamos aquí, vectores y puntos cardinales, usualmente en 3 dimensiones. Usualmente ustedes tienen que trabajar en 3 dimensiones. ¿Ya? Y voy a poner un ejemplo clásico. ¿Ya? Puede cambiar ciertas cositas, pero lo clásico siempre se repite en la mayoría de veces. Entonces vamos a tener lo siguiente. Voy a tener aquí mi sistema de coordenadas, pero ahora en 3 dimensiones, así que le pongo una patita extra para acá. Listo. ¿Ya? ¿Cómo van a estar colocados estos de aquí? Yo estoy hablando de vectores y puntos cardinales, así que cuando digo puntos cardinales me refiero a norte, sur, este, oeste, ¿no es cierto? Sabemos que el norte está acá, el sur está acá, el este estaría acá y oeste estaría en este lado de aquí. ¿Cómo voy a colocar? Ustedes van a colocar estos de aquí en la parte, bueno, va a colocar dependiendo de lo que diga el ejercicio, ¿ya? Pero usualmente están colocados en las partes de acá, ¿ya? Si supongamos, les dijera eh, bueno, ya, solo pongámosle, ¿ya? Acá es este. Si aquí es este, automáticamente aquí sería sur, acá se transformaría en norte y acá se transformaría en oeste, ¿no es cierto? Pero estos de acá no les voy a poner para que no se llene demasiado mi gráfico. Listo. Entonces, ahora, ¿qué sería esto de acá, no es cierto? Pues sería Y, una altura, ¿no es cierto? Es algo así como si ustedes estuvieran parados aquí. Saben que si caminan al norte, pues estarían yendo hacia allá. Saben que si van al este, estarían acá. Saben que si van al sur, van acá. Pero saben que si ustedes saltan o se suben en algo que les suba, están solo subiendo, ¿no es cierto? Es una altura, nada más. Así que, ya. ¿Qué más vamos a tener para este tipo de ejercicios? Ya, para este tipo de ejercicios nos van a dar ciertas cositas. Por ejemplo, nos van a decir algo así como
un vector A, y este vector A está en la dirección sur 45 grados este, ¿ya? Esa sería la primera dirección, ¿ya? Pero no sería la dirección final, porque también nos podrían dar algo así como, a partir de ello va a tener un ángulo de elevación, así que le vamos a poner un alfa, que es ángulo de elevación. Ángulo de elevación, y en este caso pongámosle, no sé, unos 30 grados, ¿ya? ¿Qué más suelen dar? También podrían darles el módulo, ¿ya? El módulo del vector, que es igual, me invento 35, ¿ya? Y algo que es demasiado importante, les tienen que dar algo así como esto. En este caso yo puse que la dirección z positivo es el sur, ¿no es cierto? Pero si yo hubiera puesto z negativo es norte, equivaldría a lo mismo, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que si hasta acá es z negativo y aquí es norte, automáticamente ustedes podrían completar sur, este y oeste a este lado, ¿ya? Así que esto de aquí siempre les tienen que dar. Si es que no les dan, pues tal vez podrían poner el ejemplo básico, que es este de acá, o preguntar a su profesor qué mismo eje quiere que grafiquen, ¿no es cierto? Y ya, a partir de estos datos de aquí, ustedes deben graficar en este sistema de coordenadas, ¿ya? Primerito les dice que, primera dirección, el vector que yo estoy buscando va a tener una dirección de sur 45 grados de este. Eso quiere decir que el vector va a salir de aquí y del sur, ojo con esto, va a salir 45 grados hacia el este, que sería hasta por, me invento, hasta por aquí, ¿ya? De tal manera que salió desde el sur y llegó hasta acá, formando un ángulo de 45 grados, ¿ya? Pero ese no es el punto resultante. ¿Por qué? Porque luego me dice que va a tener un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces, a partir de esto que acabamos de poner aquí, se va a elevar 30 grados, ya que le voy a poner hasta por acá, ¿ya? Entonces, ahora a partir del suelo, se está elevando 30 grados, ¿ya? Déjenme cambiarle por un, no sé, así. Y listo, de tal manera que como subió, va a caer de manera perpendicular a este lado de acá. Perpendicular, ¿ya? A su vez, si es que cae de manera perpendicular, este se convertiría más o menos en una componente, ¿no es cierto? Y esta componente, a su vez, también tendría más componentes. Es decir, tendría una componente para acá. Y tendría una componente para acá. Y así es como hemos graficado esto de acá. Dato adicional, que el módulo podría ser 35. Ojo, este ya sería el vector final. Si me dice el módulo 35, eso quiere decir que la longitud de todo esto es 35. Y ya. Pero así es como ustedes van a graficar, ¿ya? Y ya vamos a ver un ejercicio más abajo de para qué nos va a servir graficar, porque los ejercicios de este tipo nosotros tenemos que resolverlo utilizando triángulos rectángulos, ¿ya? Vemos que aquí se formó un triángulo rectángulo. Vemos que acá se formó un triángulo rectángulo. Vemos que incluso en la parte de atrás también está un triángulo rectángulo, así que por ahí es. Pero hasta el momento solo le vamos a dejar con eso. ¿De acuerdo? Josué. Sí, profe. Ya, buenas. Déjame ver si algo me falta para este de aquí. Bueno, y algo tal vez, pues no sé si es necesario poner, es que acá también va a tener su componente, ¿no es cierto? En el eje Y. Nada más, ¿ya? Ahora sí solo nos falta proyecciones y ya acabaríamos con la teoría y ahí sí solo ejercicios, ejercicios y ejercicios, ¿ya? Así que veamos esto de proyecciones rapidito. Nos tardamos unos cuantos minutitos. Proyecciones. Perdón. No, nada. Así que proyecciones. Al inicio, pongámosle, déjenme volver al inicio. Al inicio de cómo empecé a explicar esto de vectores, había dicho que aquí nosotros vamos a tener un vector y este vector iba a tener unas componentes, ya que eran básicamente los otros vectores. ¿Y cómo íbamos a identificar o cómo se generaban estos vectores? Pues íbamos a imaginar algo así como si aquí hubiera un foquito, de tal manera que alumbra y hace que este vector proyecte su sombra, ¿no es cierto? Acá, ¿ya? De tal manera que se forma 90 grados. Pero ahora, si es que yo quiero la de acá, pues el foco tendría que estar acá y proyectaría su sombra acá, ¿no es cierto? De manera perpendicular, ¿ya? Lo mismo es para proyecciones. Básicamente es lo mismo, ¿ya? Podrían ustedes relacionar con que componentes son proyecciones, ¿ya? Entonces, antes de saber este tema, nosotros ya estábamos haciendo proyecciones sin darnos cuenta. Así que
Dejemos esto aquí. Y nos volvemos al tema de proyecciones, ¿ya? Así que como ya ven, pues la explicación es de la misma manera. Voy a tener por acá un vector, ya no solo en el eje X, sino por aquí. Y voy a tener otro vector que va a estar, no sé, por acá, ¿ya? Si yo quiero encontrar, o mejor dicho, démosles nombres primerito, antes de nada, ¿ya? Este sería de ese color y este pongámosle de verde. A este llamémosle vector B. A este llamémosle vector A. Y ya, están formando estos de aquí un ángulo teta. ¿Ya? Primerito, yo quiero encontrar la proyección. El objetivo de esto de aquí es encontrar la proyección de un vector sobre otro o sobre la línea de acción de otro, ¿ya? Digamos que yo quiero encontrar la proyección del vector B sobre la línea de acción de A. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Imagino mi foquito acá arriba y yo sé que va a caer de una manera perpendicular, así, ¿no es cierto? De tal manera que va a formar aquí un ángulo de 90 grados. Y este vector sombra que acabo de crearme, ¿ya? Que le voy a poner ahí, así, ¿ya? Ese vector sombra va a ser la proyección, ¿ya? Y le vamos a anotar de la siguiente manera. La proyección de B en la línea de acción de A. Así, ¿ya? Ojo, tiene que estar encima, pero déjenme, no le alcanzo a poner. Ya, ahí. La proyección de B en la línea de acción de A. Y ustedes dirán, también podría ser la proyección de A en la línea de acción de B. También, ¿no es cierto? Solo tendría que imaginar ahora mi foco acá. Y esto caería de manera perpendicular por acá, ¿no es cierto? Y el vector sombra que se genera acá, pues sería el vector proyección de A en la línea de acción de B, ¿ya? Pero solo vamos a ir haciendo por uno para que no se llene demasiado el gráfico. Déjenme ver. ¿Ya? Listo. Pero ahora, ojo con esto de aquí, les voy a anotar, ¿ya? Esto de aquí representa la proyección de B, proyección del vector B, proyección de B en la línea de acción de A. Y ustedes me dirán, ¿por qué es la proyección en la línea de acción de A y no solo la proyección de B en A? Digamos que este vector A ya no estaba hasta acá, ¿no es cierto? Sino que estaba solo hasta por aquícito. ¿Ya? Ustedes me dirán, ¿cómo proyecto si ni siquiera le alcanza a llegar, ¿no es cierto? Por eso es que se pone la línea de acción de A. B se proyecta en toda la línea de acción de A, en esto de acá, ¿ya? Si hubiera estado hasta por acá, de igual manera caía así, ¿ya? En la línea de acción de A, no en el vector. Así que eso es solo por si acaso. Vuelve. La proyección de B en la línea de acción de A y listo. Así que déjenme la anoto, de encierrar un cuadradito. Y ya. Entonces, para encontrar esto de aquí, hay unas cuantas formulitas, ¿ya? Básicamente una formulita es como decir el hijo de la otra formulita, ¿ya? Pero, pues, a veces no se aprende de la manera, pues, así que mejor aprendan por separado. La proyección de B en la línea de acción de A va a ser igual a, pongo el módulo del vector B, pongo el coseno del ángulo que están formando estos dos vectores y voy a poner el unitario, pero ahora del que me da la línea de acción, en este caso es A. Y esa sería la primera formulita. La segunda formulita va a ser la siguiente. La proyección de B en la línea de acción de A va a ser igual a, abro un paréntesis grandecito. Aquí voy a poner el vector B, producto punto, el vector A, dividido para el módulo de A. Y esto multiplicado por el unitario de A. ¿Ya? Esas son las dos formulitas que nosotros tendríamos que aprendernos, que tendrían que aprenderse, porque yo no me sé, pero ustedes sí. ¿Ya? Y con estas pues encontrarían los ejercicios que tengan que ver con proyecciones. ¿Ya? Que ojo, también van a utilizarla cuando estén en primer semestre. Entonces, dime, Dalila, ¿a qué sería igual la proyección de A en la línea de acción de B? ¿Sí? Sería al módulo de A, Siempre inverso, ¿ya? ya, por el coseno del ángulo y el unitario de B. Ya, muy bien. Creo que ya te di la respuesta desde acá. No hay problema. Josué, ¿a qué sería igual la proyección de A en la línea de acción de B, pero usando esta formulita de acá? Sería el producto punto de los vectores entre A y B entre el unitario de B, a ver, no,
el módulo de B por el unitario de B. Exactamente, ¿ya? Entonces así es como ustedes tienen que ir cambiando la formulita. Si es que ahora los vectores no se llamaran A ni B, si se llamaran C y D, pues toda la formulita solo tendría que cambiar dependiendo qué quieren proyectar en qué, ¿ya? Así que voy a borrar esto de aquí y vamos a ver una cosita que en algún momento apareció y los estudiantes no supieron cómo resolverla, ¿ya? Nosotros sabemos que se proyecta en la línea de acción, ¿no es cierto? Si el vector A estuviera por acá, el módulo es mucho más pequeño, ¿no es cierto? Así que en pocas, algo que no nos interesa a nosotros es saber el módulo de donde se está proyectando. Vemos que si fuera hasta por acá, aún así no me interesa saber cuánto es el módulo. Si fuera hasta por acá, no me interesa saber cuánto es el módulo, ¿ya? Y lo que asumo en un ejercicio es lo siguiente. La mayoría, bueno, querían usar esta formulita de acá. Saben que el módulo de un vector no existe. No, el módulo del vector donde se va a proyectar no es necesario tener. ¿Cómo voy a encontrar esto de acá? ¿Ya? Si nosotros observamos esto de acá, lo que se está formando aquí es un unitario. ¿Ya? Entonces, desarrollando un poco más esta formulita, podríamos tener lo siguiente. El producto punto entre B multiplicado por el unitario de A y multiplicado por el unitario de A. ¿Ya? Y vemos que aquí básicamente no se necesitaba este módulo, ¿no es cierto? Así que por si acaso esto de aquí, ¿ya? Pueden desarrollar la formulita hasta llegar a esto de acá, que está un poquito más desarrollado, nada más. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esto funciona porque saben que el vector es igual a su módulo por el unitario, así que si yo despejo el unitario, me va a quedar 1 sobre el módulo del vector multiplicado por el vector, y aquí tenemos eso, ¿no es cierto? El vector dividido para su módulo, así que por ello es que se pone unitario. Listo. ¿De acuerdo hasta ahí, Dalila? Sí. Ya. Aquí por si acaso, pues también les voy a volver a anotar esto de que las componentes que nosotros sacábamos, las componentes del vector, era lo mismo que las proyecciones. Estábamos haciendo proyecciones sin darnos cuenta. Y listo, de esta manera hemos acabado con toda la teoría de vectores que teníamos que ver y ahora sí nos lanzaríamos a hacer ejercicios. Así que ahorita, no solo de esto, sino de todo lo anterior que hemos visto, ¿tienen alguna pregunta? Hay que ser Ya, entonces vamos a empezar con ejercicios, ¿ya? Los ejercicios están ordenados de tal manera que los más fáciles están al inicio y los más difíciles están, pues, con el transcurso de lo como vayamos haciendo, ¿ya? Así que copien este ejercicio de aquí y Dalila me avisas cuando acabes de copiar, ¿ya? Listo, ya está copiado. A ver, resolvámosle, ¿ya? Como ya se les debe estar ocurriendo algo, pues, le vamos a hacer rapidito. Me dice, dado el vector A, así que vamos a primero poner los datos. Tenemos un vector A que va a ser igual a 2i
menos 3j más raíz de 3k. Me dice que este vector, no, me dice que debo determinar la expresión de otro vector b, así que necesito encontrar cuánto vale otro vector b con un módulo de 8, así que sabemos que el módulo de ese vector tiene que ser igual a 8, ¿ya? Y me dice que tiene que cumplir esta proposición de aquí, así que tiene que cumplir que el unitario de a menos el unitario de b sea igual a 0. Sencillísimo. Sabemos que si yo quiero encontrar un vector b, este vector b va a tener un módulo y va a tener un unitario, ¿no es cierto? Eso tienen todos los vectores. Así que el módulo me dice que vale 8. Lo tengo. Pero el unitario yo no lo tengo aún. ¿Pero de dónde podría sacarlo? De la única expresión que hay acá abajo que le incluye a ese unitario de b, que sería el unitario de a menos el unitario de b. Sabemos que el unitario de a menos el unitario de b me tiene que dar como resultado 0. Así que si yo despejo tendría que el unitario de a tiene que ser igual al unitario de b. Por tanto, si es que yo encuentro cuánto es el unitario de a, estaría encontrando cuánto es el unitario de b. Así que el objetivo de este ejercicio es encontrar cuál es el unitario de a. Vengo acá y digo, si es que yo quiero encontrar unitario de a, dado el vector, ¿cuál era la manera en la que se tenía que realizar? Se tenía que realizar de la siguiente manera. El unitario de a es igual a 1 sobre el módulo de a multiplicado por el vector. El vector, obviamente como esta era la segunda manera, creo, ya lo tengo. Así que lo que tengo que obtener es cuánto vale el módulo. Y ya, entonces el módulo lo vamos a hacer acá. El módulo del vector a va a ser igual a, con el teorema de Pitágoras me quedaría la raíz cuadrada de, primera componente 2 al cuadrado, más, segunda componente menos 3 al cuadrado, más, tercera componente sería raíz de 3 al cuadrado. Y listo, tendría que el módulo de a va a ser igual a, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 4. 2, 3, 4. ¿Ya? Listo. Tengo cuánto es el módulo de A. Así que sencillamente yo digo, teniendo cuánto es el módulo de A, yo puedo volver acá arriba y solo reemplazar. Entonces, yo digo, el unitario de A sería igual a 1/4 por el vector A, que sería este vectorcito de acá. Ay, no, ¿qué hice? Por este vectorcito de acá. Pongo sus paréntesis. ¿Por qué no raya? Pongo paréntesis, paréntesis. Ay. Paréntesis, paréntesis y ya. ¿Cómo se realizaba esta operación? Como si fuera una propiedad distributiva, ¿no es cierto? Así que sencillamente yo podría poner 2i, 2/4 y menos 3/4 j más raíz de 3k, más raíz de 3 sobre 4k. Y tendría cuánto es el unitario de A. Pero debido a esto de acá, nosotros sabemos que el unitario de A es igual al unitario de B. Entonces de aquí nosotros diríamos, entonces el unitario de B es exactamente igual a esto que acabo de encontrar. Así que solo le copio y pego. Por tanto, como ya he encontrado el unitario de B, yo ya he encontrado esto que me faltaba. Y vengo acá y digo, entonces el vector B va a ser igual a, ¿cuánto es el módulo? El módulo me dijo que vale 8. 8 por el unitario. Así que el unitario estaba acá, solo le llevo acá y le pongo aquí. Paréntesis, paréntesis, y ya estaría resuelto nuestro ejercicio, ¿no es cierto? El vector B sería igual a 8 por 2, 16, 16 para 4, 4i, menos 6j. Sí, menos 6j más 2 raíz de 3k. Y listo. He encontrado la respuesta de mi ejercicio. ¿De acuerdo? Josué. Sí, profe. Dalila. Sí, todo claro. Ya, buenazo. Ya vemos que el ejercicio estaba bastante sencillo. Lo único que lo único que tenían que hacer es encontrar un unitario dado un vector. Nada más. Ahora pasamos a este de acá. Así que cópienle ya. Y Josué, me avisas cuando le acabes de copiar.
Ya, profe. Listo, resolvámosle, ¿ya? Me dice que se conoce que A es igual a 8 y B es igual a 3. Ustedes saben que esta no es la notación para poner un módulo, ¿no es cierto? La notación sería esta de acá, ¿ya? Y esta de acá, sí. Pero en algunos ejercicios o cuando les pongan alguna prueba, puede que no les asome así, ¿ya? Porque el profesor dijo, no, me da pereza escribir o lo que sea y todo eso, ¿ya? Así que le copié tal cual estaba el ejercicio. Pero ustedes saben que son módulos. Entonces, me dice que el módulo de A es igual a 8 y el módulo de B es igual a 3. Me dice que debo encontrar cuánto vale esto si los vectores de A y B forman un ángulo de 120. Así que saquemos los datos. Sabemos que el vector A va a tener, el módulo del vector A va a ser igual a 8. El módulo del vector B va a ser igual a 3. ¿Ya? Tengo que encontrar cuánto vale el módulo de la suma de A más 2 veces el vector B. ¿Ya? Y me dice que estos dos vectores van a formar un ángulo de 120 grados. Entonces vamos a tener un ángulo teta de 120 grados. ¿Cómo van a resolver este ejercicio? Ya, este ejercicio, bueno, para la poli, se ha repetido bastantes veces, no necesariamente con los mismos datos, sino que hay que hacer el mismo análisis. De la siguiente manera, ¿ya? Yo voy a tener acá así. Parece así como que les recomendaría graficar, pero si es que no, si es que la entienden a la primera, pues no hay problema, ¿ya? Nosotros sabemos que tenemos un módulo y si yo quisiera hacer esta operación de acá, yo no necesito solo módulos, necesito saber en sí cuánto vale el vector, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo saber cuánto vale estos vectores si no, cuánto valen estos vectores de A y B si yo no tengo unitarios? Yo tendría que encontrar un unitario, pero no tengo ninguna o no tengo suficientes datos para encontrar unitarios de la manera que nosotros habíamos visto antesito, ¿no es cierto? Así que ustedes se tienen que portar pilas y dar una dirección, ¿ya? A mí se me ocurre lo siguiente. Yo, como no conozco hacia dónde está yendo este vector de aquí, yo podría decirle, entonces el vector se me ocurre que va a estar yéndose en esta dirección, ¿ya? Y le hago que coincida con un eje. Si le hago que coincida con un eje, yo automáticamente sé cuál es la dirección de ese vector, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sé que está yéndose en el eje X positivo debido a que yo lo coloqué hacia allá, ¿ya? Entonces, este de aquí le vamos a llamar vector B. Si este es el vector B, ¿hacia dónde tendría que ir el vector A? Ahí sí yo ya puedo graficar hacia dónde iría el vector A. ¿Por qué? Porque yo sé que estos dos vectores tienen que estar formando un ángulo de 120 grados, así que a mí se me ocurre dibujarle al vector A hacia acá. Podría ser hacia acá abajo también, pero yo le quiero graficar hacia acá, ¿ya? De tal manera que el ángulo que estarían formando pues sería 120 grados, ¿ya? Y listo. A partir de eso, ya podemos encontrar facilito cuáles son los unitarios de esos vectores, ¿no es cierto? Ahí sí está facilito. Entonces pongámosle A y pongámosle B, ¿ya? Entonces, este es el truco para este ejercicio, ¿ya? Darle una dirección a uno de esos de acá. Si ustedes le daban algo así como para acá y luego entonces este tendría que bajar un poco para acá, pues también podría valer, ¿no es cierto? Pero se estarían creando un montón de incógnitas y al final les va a salir lo mismo. ¿Por qué? Porque saben que aquí habría 120. Podrían darle aquí un ángulo y luego la resta de 180 menos este, encontrarían este otro ángulo, pero son cosas que solo complican la vida, ¿no es cierto? Así que ustedes saben que si le colocan en un eje a este de acá, estaría facilito. Así que saquemos el vector A. ¿Ya? El vector A va a ser igual a su módulo multiplicado por el unitario de A. El vector A va a ser igual al módulo que vale 8. Entonces dime, Dalila, ¿a qué sería igual el unitario del vector A? ¿Sí? ¿No? A ver, sería igual al vector A sobre el módulo de A. No. Ahorita estamos buscando solo el unitario, ¿ya? No puedes utilizar la misma formulita porque no serviría, ¿no es cierto? Si tú pones uno sobre el módulo de A por el vector A, el módulo se simplifica con el módulo y tendrías que el vector es igual al vector y ese no es el objetivo, ¿ya? Entonces, el unitario tienes que encontrarlo utilizando un ángulo, ¿no es cierto? En este caso, el ejercicio nos está dando un ángulo, así que tendrías que aplicar la primera forma que vimos, ¿no es cierto? La primera forma era encontrar un unitario dado un ángulo. ¿Qué ángulo te está dando? Te está dando este ángulo de 120 grados. ¿Cómo sería acá? ¿Sí? ¿No? ¿No te acuerdas?
No, no. Ya, volvamos arriba, ¿ya? Tú mismo me vas a dar la respuesta y solo veamos un recuerdito de esto de acá. Hicimos bastantes ejercicios de estos, ¿no es cierto? Y todos habíamos visto que si es que tenías el ángulo con respecto al eje Y, empezaba con seno y luego coseno. Si tenías con el eje X, empezaba con coseno y luego seno, ¿ya? Pero tú tenías que darle los signos. En este caso, el ángulo que te están dando no es ninguno de estos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ángulo que te están dando es un ángulo que sale desde el eje X positivo y llega al vector. En este caso, como que le extrapolé demasiado, pero tendríamos el ángulo que nos están dando que sale desde el eje X positivo y llega hasta el vector A. ¿Ya? Ya habíamos visto esta formulita que no iba a cambiar en este caso. Entonces, ¿cuál sería o cómo encontrarías el unitario en el ejercicio que estamos haciendo? Sería igual al coseno de 120 grados ¿Ya? en y más el seno de 120 grados en J. Ya. ¿Por qué aquí no le cambiaste de signo a menos? A ver, porque según tenía notado, cuando es un ángulo grande, los signos se van a hacer, a ver, los signos van a salir de acuerdo al ángulo que hemos insertado, o sea, 120 grados. Exactamente, ¿ya? Entonces, cuando teníamos el ángulo completito saliendo desde el eje X positivo y yendo en sentido antihorario y llegaba al vector, pues esta expresión de aquí mismo nos daba el signo el signo del unitario, ¿ya? Así que, muy bien. A partir de esto de aquí, pues facilito el vector A sería igual a 8 por el coseno de 120, que sería, no sé cuánto sale, 8 por el coseno, menos 4y. Más 4 raíz de 3j. Y listo, tenemos cuánto vale el vector A. Ahora, ¿cuánto vale el vector B? Si yo sé que el módulo del vector B lo tengo, pero el unitario no lo tengo. ¿Cuánto vale el módulo del R? ¿Cuánto vale el vector B? Josué. Entonces sería el módulo que vendría a ser 3 por, este, como tenemos el ángulo, entonces sería, a ver, Necesitamos el unitario. ¿Hacia qué única dirección está yendo el vector B? hacia la izquierda, a ver, hacia la derecha. ¿Ya? ¿Y esta derecha qué es? El eje X positivo, ¿no es cierto? Sí. Entonces aquí, ¿cuál sería el unitario? Coseno de 120, no, seno de 120 en I, No. sí, no. Ya. Olvídate de esto de aquí. ¿Ya? Solo quiero encontrar cuál es el unitario de este vector B que está yéndose en esta dirección. Ni idea, profe. Ya. Sería 3i, porque solo se está yendo en una única dirección que es el eje X positivo, ¿de acuerdo? Ah, ya, ya, ya. Ya. Entonces, solo como para ver. Si estuviera yéndose hacia acá abajo un vector cualquiera, esto ya no es parte del ejercicio por si acaso, no lo anotarán, ¿ya? Y digo que este vector tiene un módulo de 10. ¿Cuál sería el vector? Si yo digo es un vector C. Tú mismo, Josué. Menos 10J, Exactamente, menos 10j. Si estuviera ahora para acá, ¿cuánto sería? menos 10I, Exactamente. Y si estuviera para arriba, 10J. exactamente, ¿ya? Entonces, si es que ustedes, eso es lo que le hacía sencillo al ejercicio, ¿ya? Que si ustedes le hacían coincidir al vector con un eje, básicamente el unitario ya solo era para verle, ¿no es cierto? Ya estaba resuelto el unitario, ¿ya? Entonces, por ello es que yo le coloqué aquí a un vector coincidiendo con un eje, ¿ya? Vemos que si es que está coincidiendo con un eje es la manera más sencilla de encontrar unitarios. ¿De acuerdo? Josué, Dalila. Sí, Sí, profe. Nas. Entonces, si es que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ya. Entonces, si es que colocaban y ya tenían el vector A y el vector B, básicamente el ejercicio ya estaba resuelto, ¿no es cierto? Así que acábenle. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Tendrían que sumar A más 2 veces del vector B y luego sacar el módulo y me dicen cuánto sale la respuesta, ¿ya?
¿Cómo van, chicos? ¿Cómo les salió? Dalila. ¿Sí? ¿No? ¿Josué? No sé si esté bien. Me dio 331. 331. ¿Cuánto te salió, Dalila? 721. Sí. Exactamente, 721 es la respuesta, ¿ya? Supongo que hasta el vector, ¿cuánto te salió, Josué? Porque primero tienes que sacar el vector y luego el módulo. A ver, el vector B. El vector A más 2 veces el vector B. A ver, 4 más 4. A ver, sí, 4i más 4 raíz de 3j. Sí. Hagámosle, ¿ya? No, No, porque no, no, no. ese solo es del vector A. Tendríamos que sumarle más el vector. A ver, déjame ver. 4, no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo realizamos esto de acá, ya? Si yo quiero encontrar un módulo, primero tendría que tener el vector, ¿no es cierto? Así que primero voy a buscar cuánto vale A más 2 veces el vector B. Si yo tengo el vector A, yo lo tengo, ¿no es cierto? Así que le llevo de aquí, le copio y le pego. Tengo el vector B, sí lo tengo, ¿no es cierto? Aquí está. A ver, 4, ¿cuánto me dijiste? No, no, no sale. Ya, y tengo el vector B. ¿Ya? Pero aquí hay que tener cuidado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que es una suma, pero aquí está diciendo que tengo que multiplicarle 2 veces el vector B. Así que multiplico 2 por esto de acá. ¿Ya? A más 2 veces el vector B va a ser igual a menos 4i más 4 raíz de 3j y más. ¿Cómo se realiza esto? Así, ¿no es cierto? 2 por 3, 6. Así que yo pongo más 6j. ¿Ya? A más 2 veces el vector B sería igual a menos 4 más 6 me quedaría 2. 2i más 4 raíz de 3j. Hasta ahí, todo bien. Ahora, yo esto no necesito, ¿no es cierto? Lo que necesito es saber cuánto vale el módulo. Así que el módulo de A más 2 veces el vector B sería igual a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Raíz cuadrada y cada elemento al cuadrado. 2 al cuadrado más 4 raíz de 3 al cuadrado. Y el resultado va a salir lo que nos dijo Dalila, que sería 7,21. ¿De acuerdo? Josué, Sí, profe. ¿sí? Ya. Mm. Entonces, mucho cuidadito con la suma y la suma de vectores, ¿ya? Y con sacar módulo, que supongo que tal vez no le tienes tan claro que digamos porque no estuviste en la primera clase, ¿ya? Pero como te dije, ya le voy a subir otra clase porque es la misma, ¿ya? Y listo, 50, 10 y 50 tenemos para hacer otro ejercicio, ¿ya? Así que este de aquí igual le van a hacer ustedes. Es otro ejercicio de producto cruz, así que tienen que repetir lo mismo que hicieron arribita. Y háganle, ¿ya? Ya les pregunto.
A ver, chicos, ¿cómo les salió? Producto de Crossway. Josué. Todavía no acabo, profe. Ya, sigue nomás. A ver, déjame abrir el documento. Dalila. A ver, menos 5i, menos 8j y menos k. Ya, a ver, déjame buscar. Ujú. Ya, Josué, ¿listo? Espera un minutico, profe. Pero sí, me está dando igual. Ya, buenas. Entonces, supongo que está todo claro si es que te está dando igual. Em, Interesante. 30 de abril, ¿cuándo es 30 de abril? Ya. Listo. Entonces sí, esta misma de aquí es la respuesta. Así que no le voy a hacer porque supongo que ya está súper claro para ustedes. Y ya, ese sería el ejercicio o el último que vamos a hacer el día de hoy. Y pues la siguiente clase resolveríamos estos que nos faltan de aquí, de más abajo, más abajo, más abajo. Ya, como ven, estos de aquí no les copio porque son sacados de una prueba que me pasó un estudiante que tuve. Eh, ya. Y pues luego vamos a hacer una prueba, ¿ya? La prueba la vamos a resolver juntos, ¿ya? Que si resolvemos esta prueba, pues básicamente podríamos resolver las variantes de los ejercicios que nos puedan asomar. Y el objetivo además de resolver la prueba es ver cómo podrían asomar las partes teóricas, ¿ya? Porque ahorita nosotros estamos haciendo ejercicios, 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 pero si es que nos pusieran algo teórico, ¿cómo resolveríamos? ¿Cómo haríamos el análisis, ya? Y no digo que en la poli, pues, bueno, para delirar, no digo que en la poli, pues, se repita la teoría, pero los análisis sí casi siempre son exactamente igual, ¿ya? Eso quiere decir que si en una cosa preguntaban cierta cosita, en otra va a cambiar poquito, pero el análisis es exactamente el mismo, ¿ya? Y listo, eso sería todo por lo que vamos a hacer por el día de hoy, chicos. Si no tienen preguntas, pues acabaríamos ahí la clase, ¿ya? Como les dije, o como te dije para Josué, la primera clase no le grabé, así que te voy a subir otra clase que es de lo mismo, ¿ya? Es exactamente lo mismo que di a otro curso, ¿ya? Y pues la clase de hoy sí se está grabando, así que la clase de hoy sí estaría muy bien. ¿Tienen alguna pregunta antes de finalizar todo? Josué, Eh, Dalila. yo, ¿En dónde podemos revisar las clases grabadas? Ya les mando a más tardecito un link, ¿ya? En el link van a poder encontrarlas. ¿De acuerdo? Ya, gracias. Josué, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ya, listo. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Algo que también les iba a decir, chicos, es que si algo no les está quedando claro, bueno, obviamente pueden preguntarme en este momento, pero si es que necesitan alguna duda en alguna cosa extra, pues podríamos hacer alguna hora de consulta. Ya, sí les debieron haber avisado eso. Y pues la hora de consulta ustedes me avisarían a mí a qué hora podríamos hacerle para estar de acuerdo a ambos, ¿ya? En la hora de consulta, pues revisaríamos algún tema que no les haya quedado claro, algún ejercicio que no les haya quedado claro o alguna explicación de algo extra que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Ok, profe. Listo. Entonces hasta ahí quedaría la clase. Voy a finalizar la grabación. Pueden retirarse, muchachos.